perspectiva de género y por qué me interesa explicárselas. Muchas veces se cree que la perspectiva de género, el juzgar con perspectiva de género implica injusticias, implica favorecer a las mujeres. Siempre eso es en lo que se piensa. Si van a aplicar perspectiva de género para juzgar, entonces se va a favorecer a las mujeres. Perlita, buenas noches. Pecos, buenas noches. Se va a favorecer a las mujeres. No, no es así. La perspectiva de género no es para favorecer a las mujeres, en primera. El género no son las mujeres. El género, ¿qué es? Hay diferentes géneros y ustedes deben de saberlo. ¿Cuáles son los géneros que hay? ¿Sí? Empezando por ahí. Desde ahí entonces ya es perspectiva de género, no es perspectiva de mujer, es perspectiva de género, ¿sí? Entonces, desde ahí ya vamos viendo que no es para favorecer a las mujeres, es con perspectiva de género. ¿Y qué es eso? Bueno, es una herramienta la perspectiva de género, y bien, como muchos se quejan y se escucha en muchas pláticas, algunos se quejan y dicen, es que aplican la perspectiva de género y ya dejan libres a mujeres o hacen cosas injustas. No, para eso no es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta que se utiliza para equilibrar una situación de desigualdad. Cuando existe esa situación de desigualdad, y voy a ir para allá para explicar cómo es que esta herramienta se utiliza o para qué se utiliza específicamente. Como toda herramienta, si el juzgador, si el operador jurídico que la está utilizando, socorro, Harley, Pedro, buenas noches, si el operador jurídico que está utilizando la herramienta no la sabe utilizar correctamente, sí puede llegar a un resultado indeseable, a un resultado injusto, a un resultado distinto a lo que busca esta herramienta. Pero si la herramienta es correctamente utilizada por el juzgador, por el operador jurídico, vamos a buscar una solución más cercana a la justicia. Ese es el punto. Lo más cercana posible a la justicia. ¿Y por qué digo lo más cercana posible? Porque como ustedes saben, y se los he dicho muchas veces, el juzgador imparte justicia con lo que tiene en desahogado en su asunto, en la audiencia, en el expediente, etc. Con eso se imparte justicia. No tiene una bola mágica el juzgador, ¿sí? Entonces, hablamos de la verdad jurídica o la verdad legal. ¿De acuerdo? Bueno, dice, en un incidente después de la sentencia, así es que ese es el otro punto, ese es otro gran error. Juzgar con perspectiva de género no es dictar solo una sentencia con perspectiva de género, no, es realizar cualquier acto procesal con perspectiva de género. Entonces, en realidad no es juzgar como tal, es operar. Operar como operador jurídico con perspectiva de género. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, voy a observar la situación, voy a observar esa situación viendo las características o las situaciones de desigualdad en que se puede encontrar determinado género. La mayoría de las veces, claro, el género que está con afectaciones de desigualdad, pues suele ser el género femenino, ¿sí? Pero ustedes saben, y como les dije, no es el único género, ¿verdad? A ver, vamos a preguntarle, por ejemplo, a la famosísima inteligencia, ¿sí? ¿Qué géneros hay? Ustedes saben, me pueden decir ustedes ahí en el live, ¿qué géneros hay? ¿Cuántos géneros hay, por ejemplo? Podría ser la pregunta. ¿Cuántos géneros hay? Miren, lo que me dice la inteligencia, dice hombre y mujer, cisgénero, transgénero, no binario,
Entonces ya desde ahí ya nos va abriendo un panorama, ¿verdad? Entonces no es juzgar con perspectiva en favor de la mujer, no, es juzgar con perspectiva de género. Entonces observo al género y ya que observo al género, analizo, a ver, este género está en desigualdad con el género frente al cual tiene o frente al Estado, o como género ha tenido una o ha sufrido de una situación de desigualdad. Eso es lo que me pregunto. ¿Ha sufrido de una situación de desigualdad, de vulnerabilidad? Si llego a la respuesta de que así es, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué aspectos puede estar vulnerable este género? ¿Sí? ¿En qué aspectos puede estar vulnerable este género? Y en función de ello, identifico esos aspectos de vulnerabilidad. Y ante esos aspectos de vulnerabilidad, veo que analizo sus pruebas en función de ese aspecto de vulnerabilidad. ¿Me explico? Yo sé que todavía no me explico, pero vamos con un ejemplo específico. Vamos a poner un ejemplo de los más sencillos, Luego les voy a poner uno un poquito más complicado, si les parece. ¿Sí? Primer ejemplo. Una mujer diariamente es golpeada por su marido. Su marido llega, diariamente la golpea. ¿Sí? Diariamente la golpea. Ella no denuncia. Punto número uno. ¿Y por qué no denuncia? Ella no denuncia. Él la amenaza diariamente de que la va a leer si lo llega a denunciar. ¿Sí? Número dos. El fulano diario llega y también le pega a veces a los niños. Y así esto se repite semana tras semana tras semana. Un día él llega muy tomado. ¿Sí? Llega tomado, le intenta golpear, ¿sí? Se queda dormido. Cuando él está dormido, después de 1 año y medio de constantes agresiones, al menos 4 veces a la semana, constantemente, ella dice, no, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ella ya lo tenía planeado, ¿sí? Como ya lo tenía planeado, ella, ¿qué hace? Prepara un cuchillo y cuando él está dormido, ella sabía que él iba a llegar en esa situación. Cuando él ya está dormido, ¿sí? Va y le pone 20 piquetitos, 20 nada más. ¿De acuerdo? Después de eso, ella pues trata de desaparecer el cuerpo, pero una vecina dice, no, si ahí entró, porque después ya lo andan buscando, finalmente encuentran el cuerpo y demás. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, ¿ante qué estamos? Ella dice, pues es que me pegaba todos los días, yo tenía mucho miedo, yo sentía que lo único que yo podía hacer era lo que hice. Pau Castar, buenas noches. Lo único que yo podía hacer era lo que hice. ¿Sí? Y no todos los titulares piden eso, Pau Castar. Depende de algunos. Antes lo pedían más que ahora. Sí, antes. ¿Qué dice ella? Pues yo creía que eso era lo único que podía hacer. Entonces su defensa pide una excluyente porque ella estaba en un estado de emoción. También pide que no se considere homicidio calificado porque ella, eh, si bien lo planeó, lo hizo para defenderse, ¿sí? ¿Cómo aplicamos ahí la perspectiva de género? ¿Sí? ¿Cómo la aplicamos? ¿Y a qué resultado nos va a llevar?
¿De acuerdo? Entonces, ahí el caso nos va a dar precisamente ¿para qué? Para que nosotros definamos, ¿sí? ¿Qué aspectos, en qué aspectos de vulnerabilidad son identificados ahí? ¿Qué aspectos de vulnerabilidad son identificados? Entonces, dependiendo todos estos aspectos, nosotros tenemos, dice Cari, pero si nunca denunció, ustedes como juzgadores, ¿cómo comprueban que la golpeaba? Ahí ve el punto. Las pruebas las vas a analizar desde la perspectiva de género. Es un género que regularmente, sí o no, como regla, digamos, general, pudiera estar sometido. ¿Sí o no? Lo primero que te vas a contestar. Entonces, si es así, a lo mejor sus pruebas no son tan contundentes como las tendrías que exigir a una persona que no está en un estado de vulnerabilidad. Aquí empiezas a observar, ella no trabajaba, no estudió más que la primaria, ¿sí? No sabía exacto, se encontraba en una simetría de poder frente a esa persona, si es así. Y entonces empiezas a analizar todos estos aspectos desde esa perspectiva. Podría ser también, claro, no podría ser, debe ser con estudios psicológicos, debe ser con todo aquello que precisamente te permita identificar todo eso. No nada más va a ser, porque ella dice, sino precisamente vas a tener que verificar esa situación en la que ella se encontraba. Una vez que tú identificas eso, ¿sí? Es cuando tú vas a decir, pues sí, es que sí le creo, o sea, sí le creo que precisamente no denunció porque estaba en una situación de vulnerabilidad, de asimetría. Entonces sí le creo que hace 1 año y medio estaba siendo golpeada. ¿Me explico? A diferencia de otra persona que no esté en esa situación de vulnerabilidad, no le vas a creer que durante 1 año y medio la han golpeado. ¿Me explico? Mira, aquí en esta tesis la Corte nos señala que primero se debe identificar primeramente si existen situaciones de poder por cuestiones de género. En este caso, ¿existen o no existen? ¿La mujer regularmente está sometida al hombre? ¿Sí o no? 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Nuevamente, no estamos hablando de mujeres específicamente. Aquí la Corte habla, de sexo o de género. Esta tesis es la 2005793. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer a un lado todos aquellos estereotipos. ¿Cuáles son esos estereotipos? ¿Sí? ¿Cuáles se les ocurren que son los estereotipos que tendríamos, que no podemos tomar en su perjuicio? ¿Sí? ¿Como cuáles? Es que como es mujer, seguramente está diciendo mentiras. Es que como es mujer, seguramente está exagerando las cosas. Es que como es mujer, como está obligada a atender a su marido, seguramente no lo hizo. Hola, juez, buenas noches. Seguramente no lo hizo.
¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que eliminar, no podemos utilizar estereotipos. Sí, claro. Es 2005793. No, el ser mujer solamente no, porque precisamente vamos a juzgar con perspectiva de género. Entonces, a ver, es mujer, es un género vulnerable históricamente. Entonces, desde ese momento ya lo identificas. Lo que no puedes utilizar son estereotipos para dar situaciones por hecho. ¿Me explico? Claro, por eso es de género, dice Ayla. ¿Los varones también sufren violencia? Claro que sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos juzgando a un hombre, no podríamos decir, es que como es hombre, de seguro él andaba buscando problemas porque los hombres son bien pleiteros. ¿Me explico? No podemos utilizar eso. O sea, ahí estaríamos juzgando a favor de un hombre con perspectiva de género. Lo acabo de dar precisamente. ¿Sí? Bueno, siguiente punto que nos dice aquí la Corte en esta tesis. Siguiente punto. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias. ¿Cómo? La defensa no dice nada o no se desahogan pruebas en relación a qué, al estado de vulnerabilidad, a que la golpeaba desde hace año y medio. La pericial, por ejemplo, que dijo aquí, mi estimado, ¿sí? No se desahoga esa pericial. Pues aquí de lo que entiendo la Corte es, tendría el juez que ordenar que se recaben, ordenarle a la defensa, ordenar que busque o al fiscal que haga lo necesario para que se recaben pruebas que de psicología, de psiquiatría, por ejemplo, ¿sí? Para poder detectar entonces la situación, es decir, aún ante la falta de actividad de la defensa, el juez tiene que atender este tercer paso. Ahí eso es juzgar con perspectiva de género. El juez puede ser proactivo, puede ser activo, ¿sí? Pedirle al Ministerio Público, a la defensa, señores, pónganse a trabajar porque aquí se necesita una prueba en esta naturaleza o de esta naturaleza. Ana, buenas noches. Eli, buenas noches. Mar Castillo, también buenas noches. Entonces ahí estamos juzgando con perspectiva de género, porque si no estuviéramos aplicando la perspectiva de género, no andaríamos de proactivos. ¿Me explico? No andaríamos de proactivos. Ahí está, porque es juzgar con perspectiva de género. Luego, ya una vez detectada la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. ¿Cuál es el derecho aplicable? El derecho aplicable es: comete el delito de homicidio calificado el que priva de la vida a otro con ventaja, ¿sí? O premeditación, como en este caso que fue premeditación, conforme el ejemplo que les di. Ahí está la norma. La norma es neutral, ¿sí? Y entonces, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para evitar una resolución justa e igualitaria, de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Toma, bien enredadito, pero con palabras. Para evaluar el impacto diferenciado, fíjense. Evaluar el impacto diferenciado. ¿Qué quiere decir con esta? Que no le vas a aplicar esa norma neutral a una persona que no está en esa situación de vulnerabilidad a quien sí lo está. A quien sí lo está, a lo mejor necesitas hacer una variación, una variante, que puede ir desde una absolución
hasta una disminución de la pena, ¿sí? Hasta una atenuante, alguna cuestión de esa naturaleza. Ya habría que ver cada caso en particular. Pero si se fijaron, lo primero fue la valoración de las pruebas, la valoración, la observación de todo lo que hay con la perspectiva de, a ver, ¿está en un grado de vulnerabilidad? Sí. Bueno, obvio, sí le creo que la golpeaban porque pues esta pericial me dice esto y si bien no denunció en 1 año o en 2, ¿qué sucede? Le creo porque es comprensible por el grado de vulnerabilidad en el que ella se encontraba. Como el caso que ustedes vieron ahí mediático en unos videos que andan de una persona que 2 años la está maltratando, Anita, la está maltratando su marido, incluso los niños, y ahí se ven los videos, ¿no? Y 2 años se aguantó. Seguramente todos lo vieron porque algunos hasta me lo comentaron. ¿Qué van a decir? Pues, no, pues es que es lógico que no haya, o sea, no le puedo creer que no haya denunciado. No, pues es que sí, precisamente, y ahí es un caso que quedó grabado precisamente, ¿sí? Grabado precisamente. Entonces, ¿cómo sí es posible que una persona por cuestión de género no denuncie en mucho tiempo? Ahí quedó grabado, pero a esa misma solución tendríamos que llegar aunque no hubiese grabación. ¿Por qué? Porque precisamente, a ver, analizo todas sus circunstancias y la veo en esa situación de vulnerabilidad. Y en base a esa situación, pues sí le creo de ciertas cosas, analizo las pruebas de cierta manera. A lo mejor el estándar probatorio que utilizo es diferente, es más tenue, es de cierta manera tenue, no es tan estricto, no es tan amplio como debería de ser por regla general. Le bajo 2 rayitas al estándar probatorio. ¿Por qué? Porque sé que por su estado de vulnerabilidad, pues ya de entrada suelen suceder ese tipo de cuestiones. Entonces, pues el juez se vuelve proactivo y el juez busca más. Ya una vez que tiene esa situación, ya una vez que probó y que se analizó, que se identificó la situación, entonces ya observamos la norma que es neutral. Y entonces voy a aplicar esa norma neutral con una diferenciación para esa persona, viendo qué resultado tendría aplicarla diferente sin esa neutralidad. Maestrado, tengo una pregunta, algo relacionado, pero mejor hago otro video. Ok, muy bien. Pero si es algo relacionado, mejor pregunta de una vez. Para ello, dice, debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. Considerar que el método que exige en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente eso es juzgar con perspectiva de género. No quiere decir que se le va a declarar inocente a la persona, sino que tiene que analizarse en qué situación se encontraba y en función de ello considerar si estaba o no en una situación de vulnerabilidad que implicaba que la norma se le aplique de diferente manera. Miren, por ejemplo, esta. Les voy a dar otra, la 2031-021. Así es, por el tipo de persona. Es que hay de género, perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva de adulto mayor. Hay diferentes perspectivas. Entonces, cuando tú vas a juzgar, tienes que verificar
si una de esas personas está en uno de esos grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables ya están identificados. ¿Me explico? A ver, el adulto mayor, por regla general, es un grupo vulnerable que tiene estas ciertas vulnerabilidades. El niño o la niña tienen estas vulnerabilidades. La mujer tiene estas. Me dijeron que solo se aplica en materia familiar. Por supuesto que no es cierto. Se aplica en cualquier, o debe aplicarse en cualquier materia. Es una herramienta. Vuelvo a lo mismo, es una herramienta. Es como si yo te dijera, no, el taladro solo lo vas a poder usar en la sala, ¿eh? El taladro no lo vas a usar en la cocina, ni lo vas a usar en el baño, Oye, si de repente tengo que colgar un cuadro en el baño, tengo que colgar un cuadro, o sea, y siempre se trata de lo mismo, de colgar cuadros. El taladro es una herramienta y lo utilizas. Tú necesitas en todos los casos hacer justicia, buscar justicia, impartir justicia. Entonces, la perspectiva la tienes que utilizar en todas las materias, ¿sí? O al menos así debe de ser. Y si no, pues ahí están los recursos, ahí está el amparo y que se pronuncien los tribunales en esos aspectos, pero no hay una prohibición de en alguna materia en específico de no hacerlo, sino todo lo contrario. Bueno, les decía, esta tesis 2031-021, anótenla, 2031-021, me parece muy interesante que ustedes la lean, pero les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo, el más sencillo de todos, o el más sencillo que el que ya les señalé, de juzgar con perspectiva de género, el más sencillo. Me ha tocado aplicarlo más de una ocasión. Creo que una vez les conté de un asunto que tuve en una ocasión. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo era el asunto? Va una señora, ¿sí? Va un señor en su vehículo, ¿no? Va manejando así. Va la señora de copiloto, y los para la policía. La señora de copiloto lleva un bebé y le va dando pecho incluso. Le va dando pecho. ¿De acuerdo? Y en el momento que los detienen, empiezan a revisar las bolsas y en la pañalera encuentran una 45. ¿De acuerdo? Una 45 en la pañalera que llevaba la señora en sus pies, así abajo, ¿no? Ah, no es cierto, miento, no fue así, no era en la pañalera, ya me acordé, era abajo del asiento de la señora, así como metidito, pues. Entonces, ¿qué sucede? Los detienen, los revisan, una falta de tránsito, algo. El caso es que llega el segundo nivel de contacto, los revisan, después encuentran el arma y los detienen. Y la señora dice, a ver, yo no sabía de esto. Yo nunca pude tener acceso al arma. ¿Sí? Yo iba con el niño en brazos, era imposible que yo tuviera acceso. Yo me subí y no me enteré. Si se fijan, la pistola no iba abajo del asiento del piloto. Iba abajo del asiento ¿de qué? De la señora. ¿Sí? En este caso, si fue así, el señor no dijo, es mía. Nunca dijo, es mía. ¿Sí? Entonces, aquí había que aplicar la perspectiva de género. La señora está diciendo que ella se acaba de subir con el niño en brazos, ella no hubiera podido tener acceso al arma, ella no hubiera podido hacer uso del arma, ella no sabía de la existencia del arma. Si en este momento utilizamos la perspectiva de género, sabemos que por regla general, ¿qué puede llegar a suceder? Es común que se suba una mujer a un vehículo de un varón sin que éste le informe que trae un arma. ¿Qué tan común es eso, aunque sean familia? O qué tan común es que aunque lleve un arma, tú te callas, ¿sí? Tú te callas y no digas nada, o que no le avise. ¿De acuerdo?
¿Qué tan común es eso? Oye, pero ¿por qué vas armado? Tú te callas, yo soy bien fregón y a mí me gusta andar armado. Y si quieres ir conmigo, ve. Y si quieres que le vayamos a comprar pañales al chamaco, súbete. Y si no, bájate y no te compro nada y ahorita me voy a ir a jugar a los gallos o lo que sea, ¿no? ¿Qué tan común es? Entonces ahí es donde te pones los lentes de esa perspectiva de género. Lo primero que tienes que identificar es eso. A ver, la mujer suele estar en un grado, en una situación de desigualdad frente al hombre. La regla general es que sí. ¿Sí? Trae un niño en brazos. ¿Podía usarla? ¿Sí? Y si yo digo, es que las mujeres no usan armas, ahí sí ya valió. Eso no es perspectiva de género. Ahí estaría utilizando un qué. ¿Un qué? ¿Un qué, chicos? Un estereotipo. Y eso sí sería incorrecto para que vean. No podría decir, es que las mujeres no usan armas regularmente, por eso ella no. No, 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 no. Más bien tendría yo que investigar y ver, a ver, ella qué me está diciendo, si sabía, si no sabía. O a lo mejor ella lo que me dice es, pues yo sí sabía que ahí la traía, pero si yo le decía algo, me baja o se enoja y yo no quiero verlo enojado. Porque si se enoja, me trata con desamor, con coraje, y yo necesito sus besos, sus abrazos y sus caricias y sus... Y pues no, o sea, y si ya no, todo el día enojado, y pues yo quiero andar aquí con él porque aquí está su hijo, quiero que conviva con su hijo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede ahí? La versión que me da, imaginemos que me dijera, que hubiera dicho eso, ¿no? ¿Saben qué? Es que yo sí sabía que la traía, porque él siempre la trae. Pero si yo le digo algo, a veces me suelta el cachetadón, u otras veces nada más ya me empieza a decir groserías y todo el día me está diciendo groserías, o me dice que si quiero que me baje, que los niños, que no va a ver al niño y que no le interesa, y yo con tal de que vea al niño, de que nos lleve al parque, de que nos lleve a comprar una nieve, de que vayamos los tres, con tal de eso yo mejor, mira, no lo denuncio, me callo, el clásico pégame, pero no me dejes. ¿Le van a creer? ¿Creen que eso suele suceder en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres? Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Obviamente, sí, hay manera, el juez tiene dudas, la ven, el juez tiene, o sea, a ver una pericial psicológica, por favor, defensa, más adelante, ahorita le voy a dictar vinculación porque no me convenció, más adelante una pericial y a lo mejor ya la absuelvo en sentencia, vamos a ver. Pero ustedes, ¿qué les da? Pues sí, de entrada dicen, hola Marije, buenas noches, pero de entrada ya se pusieron los lentes para juzgar con perspectiva de género, ya identificaron la situación de desigualdad, ¿sí? Y en función de ello van a aplicar la norma. Primero las normas procesales relativas a las pruebas. Después las normas ya sustantivas en relación al hecho. ¿Sí? Pero se dieron cuenta y eso es tan común. O otro caso distinto. A ver, encuentran a una mujer que lleva una sustancia ilícita, ¿sí? Sustancias ilícitas para meterlas a un centro de reinserción social entre su ropa, ¿no? Pues el hecho está, es claro, los metió y demás. ¿Van a juzgar con perspectiva de género? Pues sí, porque es una mujer. Es un género que regularmente está subordinado. ¿Qué es lo primero que tienen que revisar y verificar? A ver, en qué situaciones de vulnerabilidad se encontraba ella
que pudieran implicar que su voluntad estuviera viciada, que estuviera obligada, que estuviera sometida. Ahí es donde estoy juzgando con perspectiva de género. ¿Me explico? Si existe una relación, sí, Marije, exacto, así, una relación asimétrica. Lo que pasa es que trato de no usar esas palabras para que toda la, por eso hablo de desigualdad. Porque de lo que se trata es de al momento de resolver, tratar de ponerlos iguales, ¿sí? Para que ella precisamente sea juzgada tomando en consideración todas esas situaciones que pudieron afectar su voluntad, doblegar su voluntad para que ella hiciera algo que en realidad tal vez no lo quería hacer. Pero a lo mejor el defensor o ella no saben cómo explicarlo, no saben cómo decirlo, y es donde el juez tiene que entrar a indagar sobre ese estado, pidiéndoles que actúen, ¿sí? Como lo expliqué hace un momento. Entonces, nos va quedando más o menos claro qué es juzgar con perspectiva de género. En este caso, fíjense, dice hechos. Una mujer fue declarada penalmente responsable de cometer el delito de secuestro mientras estaba embarazada. Lo anterior al tomar en cuenta que ella acompañaba a una persona del sexo masculino mientras éste recogía un morral en cuyo interior contenía una bolsa con dinero en efectivo para pagar el rescate de la víctima. O sea, se los resumo de esta manera. Va un señor masculino con un morral a cobrar el rescate. Va a cobrar el rescate, aquí lleva el morral y va acompañado de una mujer embarazada. ¿Sí? Le ponen a esta mujer 55 años de prisión, entre otras penas. La mujer, en su amparo, en el juicio de amparo, alega que no se realizó un examen exhaustivo y con perspectiva de género. Sí, el defensor, por supuesto, los debe manejar. Es que, ¿sabes qué, Marija? Empezamos la plática tratando de explicar, explicar por qué la perspectiva de género no es favorecer a las mujeres. No es eso. Porque existe la idea de que resolver con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género la idea equivocada es que es favorecer a las mujeres. No, empezamos diciendo, es de género, no es de la mujer, es de género. Entonces es en función de cualquiera de los géneros que dijimos que están ya reconocidos. 2, no es darle la razón, sino es que el juzgador sea proactivo buscando la verdad, solicitando, en dado caso, pruebas necesarias o pidiéndole a la defensa, a la fiscalía, que realicen pruebas que no hayan realizado y que puedan llevar a descubrir estas situaciones de desigualdad o de asimetría, como tú la señalaste. Y después, al momento de resolver, también verificar o analizar el valor probatorio en función de si se comprobaron o no esas situaciones, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, la mujer alega que no se analizó con perspectiva de género. En este caso, lo que esta mujer alegaba era, oye, es que yo fui con él a cobrar el rescate, pero porque él me dijo, ven conmigo, te voy, yo le fui a pedir leche para el niño, para leche, me dijo, perdón, tenía un, no nacía, ¿no? Tenía un embarazo de alto riesgo y yo le fui a pedir para medicinas y para doctor y él me dijo, vente, acompáñame, acá te voy a dar. Y por eso fui con él a cobrar el rescate, pero yo no sabía si iban a cobrar el rescate, yo no sabía, yo solo fui porque me iba a dar dinero. Entonces, aquí en este caso, lo que hizo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue regresárselo al tribunal colegiado para que especificara o analizara o verificara, perdón, si
había vulnerabilidades conforme a la perspectiva de género que han llevado a la mujer a la comisión de ese delito de secuestro. ¿Y para qué? Para con ello ver si había que desahogar alguna otra prueba, si había que aplicar alguna excluyente, alguna atenuante o alguna cuestión de esa naturaleza. Aquí puso la Corte o dijo en su justificación, existen diversas causas por las cuales las mujeres son privadas de su libertad. Dichas causas están ampliamente vinculadas con la opresión y discriminación del género que enfrentan dentro de las sociedades patriarcales, en las que se ven expuestas a diversos riesgos que atentan contra su seguridad e integridad, por lo que deben subsistir, resistir y sobrevivir a la violencia y a la discriminación, aún más en contextos complejos. Incluso las mujeres llegan a ser criminalizadas por estar relacionadas con personas que cometen actividades delictivas, por lo que son consideradas dentro de la autoría o participación de los delitos sin reparar en el contacto mínimo que llegaron a tener. Por lo anterior, las mujeres generalmente son señaladas como responsables penalmente, como cómplices, como autoras o como coautoras por el simple hecho de compartir el mismo espacio o sostener una relación con la persona que está vinculada, con las que están vinculadas. Así es necesario aplicar la perspectiva de género en comento para identificar los lazos de dependencia, la existencia de indicadores de violencia y las relaciones de subordinación que pudieron llevar a la mujer sentenciada a estar vinculada. Hola, Huicho, buenas noches. Entonces, claro que sí. Entonces, de eso es de lo que se trata, de identificar las situaciones que pudieron haber generado que una mujer estuviera ahí en ese lugar. Otra situación, el clásico, lleva muchas sustancias ilícitas en el carro y le dice a la mujer, acompáñame, y le dice, acompáñame, súbete. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ella sabrá de la droga? Ella no sabe de la existencia de la droga seguramente, o si sabe, no lo sabemos. Precisamente a través de un enfoque de perspectiva de género, podríamos llegar a ese resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estándar probatorio lo vamos a ajustar, y no solo el estándar, sino el juez debe ser proactivo en buscar. A ver, la señora dice que ella no sabía, que le dijo, acompáñame, nunca te he llevado de vacaciones a Saltillo, a Sonora, súbete, te llevo de vacaciones a Sonora. ¿Sí? Y no sospechó, o sí sospechó. Bueno, ahí no podemos asegurar que sí sabía qué tanto estaba obligada, o a pesar de sospecharlo y aún así decidió la mujer tomar el riesgo. Hay muchos casos en que las mujeres saben perfectamente que las invitan para que se vea más familiar el asunto y no se sospeche, ¿sí? Ahí en ese caso, ¿por qué el de Emma? Pero si ella y el hombre, si ella sí sabe y el hombre, exacto, muchas cuestiones se pueden prestar, pero ahí es donde el juez tiene que ser proactivo. Si el juez, después de pedirles esas periciales o lo que sea, dice el juez, no, esta señora no estaba subordinada, no estaba engañada, no estaba esperanzada al hombre, al contrario, sus estudios revelan que ella era consciente, que ella sabía que iba a obtener lucro, una ganancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no quiere decir, juzgar con perspectiva de género no quiere decir que se le vaya a absolver o se le vaya a atenuar la pena. Lo que quiere decir es que el juez debe de ser proactivo en ese aspecto. El juez debe de analizar la vulnerabilidad o la asimetría, la desigualdad en la que se puede encontrar esa mujer.
Y si no ofrecieron pruebas para ello, pues el juez lo regresa para que sí las busquen esas pruebas, desahoguen esas pruebas, porque no se puede juzgar así. Se tiene que juzgar con perspectiva de género. Entonces, con eso concluiría precisamente. Si sí se desahogaron las pruebas, pues el juez ya en base a esas pruebas determinar está o no en una situación de simetría. ¿Qué tanto afectó esa situación de simetría su voluntad? ¿Qué tan obligada estaba? ¿Qué tan engañada estaba? ¿Qué tan vulnerable? ¿Qué tanto miedo tenía? ¿Qué tanto sí sabía o no sabía? Y si no se desahogaron pruebas para conocer su estado de asimetría, su de desigualdad, se lo regreso para que haya pruebas en relación a ello. ¿En qué casos se debe juzgar con perspectiva de género? En todos. En todos los casos se debe juzgar con perspectiva de género. En todos. Donde haya un género, donde tú identifiques un género que tiene ciertas vulnerabilidades. Y en ese momento, ¿sí? Si una de esas vulnerabilidades, observas que una de esas vulnerabilidades afectó, entonces aplicas la perspectiva de género por completo. Hay muchos casos donde hay hombres que se aprovechan de mujeres que son de provincia. Claro que sí, muchísimos. Unos incluso las obligan a transportar sustancias y se vuelve más complicado porque pues tiene que acreditarse que realmente ellas no eran capaces de pedir auxilio. Eli Jordana, buenas noches. Se tiene que acreditar que las mujeres a veces no eran capaces de pedir auxilio. Por ejemplo, a ver, ustedes, les voy a plantear este caso. Una mujer, ¿sí? La encuentran en un aeropuerto con una sustancia ilícita en su cuerpo. Es que mi pareja me dijo que si yo no transportaba esto, me iba a dejar. ¿Sí? Me iba a dejar. Y yo sin él, ¿no? Y me iba a dejar y a mí eso me congeló y por esa razón yo decidí traer esto. Ahí, en ese momento, ¿qué hacemos? Ay, si un juzgador, ustedes son juzgadores y dijeran, ay, no, como toda mujer chillona, no por eso, o sea, ¿cómo no le pidió ayuda a un policía? ¿Cómo no le pidió ayuda a alguien en el aeropuerto? ¿Cómo no denunció? En ese momento estarían aplicando un estereotipo y no estarían aplicando la perspectiva de género. ¿Qué tendrían que hacer? A ver, ¿se verificó realmente si esta mujer estaba en un estado de vulnerabilidad? Si esta mujer estaba en una situación de opresión. Hay periciales en relación a ello, hay pruebas psiquiátricas en relación a ello. Existe la persona que dice, que le dijo que si no traía eso, la iba a abandonar, la iba a dejar. ¿Cómo veía ella ese abandono? ¿Cómo visualizaba ella ese abandono? Realmente ese abandono la congelaba a tal grado de que no se atrevía a decirle nada a ningún policía. Eso es juzgar con perspectiva de género. O sea, no es creerle inmediatamente, sino a ver, que se desahoguen las pruebas necesarias para poder ver si ella realmente estaba en esa situación de simetría que dice. Y si esa situación de simetría realmente le impedía pedirle ayuda a un policía. Dice, hay casos donde hay sometimiento, claro. A una chica, aquí su novio le dijo que le prestara su cuenta. Por ejemplo, muy buen punto. Ese es un caso. ¿Se juzgó con perspectiva de género? ¿Se llegó a la conclusión de que ella sí sabía? ¿O por el solo hecho, por qué su novio le pidió a ella, por qué accedió? ¿Cuántos años tenía ella? ¿Qué estudios tenía ella? ¿De quién le dijo que? O sea, una serie de cuestiones, pero si ella, ¿qué alega ella? ¿Por qué aceptó recibir ese pago? ¿Sí? Qué tan creíble. Entonces ahí tenemos que aplicar la perspectiva de género, por supuesto, y si no se hizo, se debería de hacer. No es por el simple hecho de ser
O sea, por el simple hecho de ser mujer, sí, se puede iniciar el protocolo de perspectiva de género, pero no quiere decir que necesariamente se le va a favorecer, sino se va a buscar si está o no en un grado de vulnerabilidad. Ariel dice, pero se abusa de esas corrientes de género. Ariel, de eso hemos estado hablando desde hace más de una hora y precisamente es lo que estoy explicando. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género no implica resolver a favor de las mujeres? No, es otra cosa. Entonces te invito a ver este video en YouTube ya que lo suba, porque ahí lo explicamos con claridad. Juzgar con perspectiva de género es hacer uso de una herramienta. Es una herramienta que si se utiliza mal, por supuesto que va a llegar a un resultado indeseable. Pero si se utiliza correctamente, va a verificar precisamente, ¿sí? Va a verificar si se juzgó, si hay un estado, una situación de asimetría que implicó que una mujer estuviera sometida, obligada, subordinada y que haya actuado de determinada forma por ese sometimiento. Y si no, y si ya después de analizar mediante esas pruebas que no estuvo sometida, pues ya se aplicó la herramienta y se llegó al resultado de que no estuvo obligada, de que no estuvo sometida y tendrá que ser sancionada. ¿Me explico? Pero juzgar con perspectiva de género es usar la herramienta, hacer el análisis. Si determino que no estaba sometida, que no estaba en una situación de asimetría, pues ya, o sea, se le va a juzgar. Pero si sí determino que estaba en una situación de sometimiento, de asimetría, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ahora tengo que ver si esa situación implica un excluyente delito, explica un atenuante de la pena. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta ahí le vamos a dejar, chicos. Hasta hoy. ¿Saben que me duele un poco la cabeza? He andado con dolor de cabeza estos días, no sé, a lo mejor voy a necesitar ir al doctor. Nos vemos acá en YouTube. Voy a cortarla ahí. Y seguimos, voy a seguir con este tema. Si gustan, mañana, antes de seguir con el otro punto de... porque estamos viendo los principios del juicio de amparo. Rubí Sandoval. Bye bye. Entonces, bueno, yo